Fuego cruzado al interior del movimiento Avanza con acusaciones de malos manejos económicos dentro de este movimiento. Mientras tanto, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, encargada de tramitar la reforma de los artículos 110 y 115 de la Constitución, avanza el tratamiento de la propuesta presentada por el Ejecutivo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a la doctora Lucía Pozo, ella es asambleísta de Avanza, y también al doctor Medardo Oleas, ex presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas tardes y bienvenidos a ambos. Un cordial saludo a Lucía y a ustedes aquí en la mesa de redacción. Estimado Medardo, lo propio, un saludo muy cordial, y a todos quienes hacen FM Mundo un saludo muy afectuoso. Iniciamos un poco hablando de los partidos de alquiler, que es un poco la temática de esta entrevista. Hemos notado, ha sido notorio para todos los ecuatorianos, y no solamente en estas últimas elecciones, sino ya desde hace mucho tiempo, que los candidatos que van auspiciados en determinadas elecciones por algunos partidos políticos no han formado parte de las filas de estos partidos, no tienen historia dentro de ellos, no han sido militantes, no están ni siquiera afiliados, y evidentemente eso pues nos da a entender que se trata de los denominados partidos de alquiler. Esto obviamente tiene consecuencias graves. ¿Cuáles serían esas consecuencias, doctor Oleas, para un sistema democrático como el nuestro? Empecemos analizando eso. Elecciones sin partidos políticos no puede haber. Los partidos políticos son la base de la democracia y cumplen una función esencial, tanto en la capacitación de sus adherentes, si son movimientos, o de los afiliados, si son partido político. Y además es a quien le corresponde convertirse en tanques de pensamiento para estructurar los planes y proyectos, dando solución a los problemas que tiene el país. Para eso se crean los partidos. Pero aquí lamentablemente... Les correspondería, hablemos en supuestos porque no es una realidad, lastimosamente en nuestro país. Es que deberían ser, si hubiera un control del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente no vigila el Consejo Nacional Electoral lo que está estableciendo en la ley para el control. Le pongo un ejemplo: movimiento o partido político que no tenga escuelas de capacitación puede ser borrado de los registros. Y aquí no se vigila, no se hace nada. No se vigila los fondos que se entregan en el Fondo Partidario Permanente. Pero volvamos al origen. ¿Por qué sucede esto? Porque simplemente el Consejo Nacional Electoral permitió que mediante la falsificación de firmas llegamos hasta tener 280 movimientos políticos. Si sumaríamos nosotros la cantidad de personas que han dado una firma para la creación de las organizaciones, entonces el Ecuador estaría afiliado o adherente a un movimiento partido. Y eso no es la verdad. Se llega al extremo de que se presentan 200,000 firmas y en la primera elección no sacan ni el 5%. Entonces ahí está el fraude. Bueno, yo recuerdo que cuando se hace la reinscripción de los partidos y se publicita en la página web del Consejo Nacional Electoral la firma de quien ha dado el apoyo, digitando la cédula 1 podría saber a qué movimiento o partido pertenecía. Se descubre que todos son falsificados. Y ahí viene el escándalo, porque claro, la respuesta al CNE dice: vaya señor, presenten la denuncia por haber sido falsificada su firma. Pero como eran millones, no miles, millones, tuvieron que cerrar esa página y quedó santificado que el fraude, un ilícito debida a organizaciones que no tienen estructura, que no tienen base, que no tienen afiliados y que se prestan para una elección. Se presta, se alquilan, se venden, o para auspiciar a cualquier vanidoso que quiera ser candidato. Así no puede funcionar la democracia. Y a propósito de lo que dice el doctor Oleas, asambleísta Pozo, estamos ya en contacto con usted también. Este ejemplo creo que es importante. Partidos o movimientos con falta de estructura, con una organización que pueda realmente representar incluso a un sector de la población. Usted ha dicho recientemente y ha denunciado a la dirigencia de Avanza por malos manejos. Ha dicho que lo volvió un partido de alquiler, refiriéndose a Javier Orti. Esto es grave respecto de lo que ocurre dentro de Avanza, que seguramente será lo que salte también en otros movimientos o partidos políticos. ¿Cuál es la situación dentro de Avanza? Y es entonces
¿Estamos ahí frente a un partido de alquiler? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo me he referido a toda una directiva que no ha logrado comprender el sentir, primero, de su militancia. En segundo lugar, estoy casi completamente de acuerdo con el doctor Oleas cuando hace varias apreciaciones sobre la practicidad de la aplicación del Código de la Democracia, de la ley de los partidos políticos, de cómo en efecto no solamente avanza, sino más de 10 organizaciones en el país, de las 16 que tuvieron candidatos, para poner el ejemplo, a presidentes de la República, no logran tener sino el 0,5%. Ese es un problema real, más allá de que creamos y no queramos bajar los brazos como actores políticos respecto de la institucionalidad, de la credibilidad de las organizaciones políticas. El hecho de que tengamos siempre que buscar invitados, voy a decirlo así, para que sean candidatos a presidentes, no nos está diciendo en qué estamos invirtiendo estos recursos públicos, recursos que salen del bolsillo de los ecuatorianos, para esa formación y capacitación política que el Código de la Democracia manda a invertir en su gran mayoría de esos recursos de las organizaciones políticas. Han fracasado las organizaciones políticas formando cuadros, formando líderes, porque muy raro es ver que de sus filas salgan los candidatos presidenciales. Pero eso nos lleva... Entonces, eso nos lleva necesariamente a hablar de lo que decía el doctor Oleas, esta falta de estructura. No hay una organización realmente allí, porque por ejemplo el candidato Tillería de Avanza hablaba sobre, decía textualmente, ninguno de los presidentes provinciales decidía en qué se pauta ni cómo se hace campaña. Entonces ahí realmente estaba en una desorganización total. Si salen las acusaciones de su parte también de Tillería, Javier Ortiz se defiende por ahí, dicen que solo hacían campaña en vallas, que ocuparon $300,000, sabe Dios en qué. Es decir, no tenían una organización. ¿Cómo el resto, cómo los candidatos, cómo quienes están activos haciendo campaña se prestan para esto? Mire, yo no ataco a nadie. Yo soy una de 9 dirigentes más que hemos recibido las acusaciones de esta dirigencia nacional. Ni siquiera lo nombro, porque eso buscan tener algún espacio para poder sacar la cabeza luego de que son los sepultureros de lastimosamente esta organización política que debía haber sido el oxígeno en el centro de la socialdemocracia dentro de una polarización como la que hoy vivimos. A nosotros se nos ha pretendido expulsar con un código de afiliados cuando no estamos afiliados, hemos sido adherentes y le hemos dado lustre a esta organización política. ¿Por qué? Por temas como estos. Yo no conozco al señor Tillería. Soy asambleísta de Avanza por la provincia de Imbabura y no conozco al candidato que esa directiva decidió que sea el candidato de Avanza. Y solamente para ponerle un ejemplo, y sé que pasa en otras organizaciones políticas, en nuestro caso desfilaron 4 o 5 candidatos, 4 sesiones, 3 comparecencias, preguntándole hasta el color de las medias. El señor Tillería nunca pasó. ¿Y por qué no lo dijo usted cuando estábamos en campaña? Entonces, con lo que le quiero decir con esto es que evidentemente lo que reflejan estas últimas elecciones es que hay una debilidad total en la estructura de las organizaciones políticas y es un tremendo jalón de orejas a esas estructuras, a su reforma, una reforma profunda de las organizaciones y partidos políticos, y a llamar la atención probablemente no solo a estas estructuras, sino también a los organismos de control, porque hoy día tengo la posibilidad de ser presidenta de la comisión que está encargada de tramitar las reformas planteadas por el presidente sobre la financiación a los partidos políticos. Y tenemos que entender, a ver, ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando el hecho de que el Estado entregue el dinero? ¿Está fallando las organizaciones políticas porque no invierten adecuadamente el dinero? ¿O está fallando el control? El control de estas organizaciones como el CNE, luego posteriormente si hay una alerta entre la Contraloría, hay demasiado cúmulo de poder en el CNE que permite a unos sí unas cosas y a otros no otras cosas, que se fiscalice adecuadamente estos recursos, que den cuentas a sus militancias, los partidos políticos de los manejos económicos, a sus propios candidatos. Entonces creo que hay una debilidad muy grande y hay que entender que esas estructuras están dinamitadas y merecen una especial atención si queremos reforzar la democracia, porque coincido con Medardo cuando dice que evidentemente son las organizaciones políticas quienes
deben promover, impulsar nuevos liderazgos que fortalezcan el sistema democrático en el país. Además, que parecería que son las organizaciones políticas finalmente las más afectadas, porque eso es justamente lo que genera una desconexión entre los ciudadanos y la política y los partidos políticos, porque entonces ya no hay confianza si vemos partidos que obviamente están funcionando como partidos de alquiler. Doctor Oleas, ¿qué hacer para esto? ¿Cuál sería la solución? ¿Tal vez que el Estado deje de financiar a los partidos políticos? ¿Podría ser? No, esa es el análisis de los defectos y no de las causas. Uh-huh. ¿Por qué tenemos una cantidad de partidos políticos? Porque, por ejemplo, no se ha respetado lo que es el derecho de los afiliados o adherentes a participar en la vida del partido. Porque si hubiera 200,000 afiliados y mediante el voto directo y secreto se elegiría a los directorios nacionales o provinciales, no tendríamos la farsa de los dueños de los partidos que están dispuestos a vender frente a un proceso electoral del partido o alquilarlos. Ya estamos viendo lo que nos dice el asambleísta Pozo, por ejemplo, con Avance. Y eso sucede en todos los partidos. Y la segunda, si no trabajan los partidos políticos en una ideología, porque ahora, antes conocíamos a un partido de izquierda, de derecha, de centro, ni siquiera se lo identifica ideológicamente porque no están trabajando en eso, simplemente no hay trabajo. Y lo más grave, procesos de democracia interna que le ordena la ley que eso haga. Utilizaron una disposición legal que por medio de la delegación podrían hacer la nominación de candidatos. Entonces son esas 6 personas que dicen representar a toda la gran masa de afiliados o adherentes, los que están resolviendo supuestamente a nombre de unos afiliados que no existen. Entonces las reformas son muy simples. Obliguemos a que se tenga en padrón a los afiliados o adherentes. Y que mediante el voto directo y secreto se nombren a los directivos buscando la alternancia, que es una de las bases de la democracia, y ejerciendo la democracia interna. Y les aseguro que se acaba la farsa, porque si hacen eso, en este país no quedan sino 1 o 2, a lo mejor, partidos políticos. Esa es la verdad. Es decir, que haya una verdadera democracia interna. Claro, y solo aplicando la ley, porque no me estoy inventando yo una cosa que no está en la ley. Pero apliquemos eso, porque si no vivimos en una farsa permanente y después la solución es, qué vergüenza, hagámosles devolver la plata a los candidatos. Ese es el efecto de no controlarse a los movimientos o partidos. O ahora, quitémosles los recursos. No, señores, tampoco es la solución. Porque si les quitamos los recursos, vamos a permitir que solo quien tenga dinero en este país, que son los representantes generalmente de la plutocracia, los que presentan candidatos. Y aquí hay gente brillante, sin recursos, y para eso se creó la ley, para dar igualdad en la participación a todos. Y ahora la pregunta es para los dos, doctor Oleas, primero y enseguida al asambleísta Pozo. ¿No hay una responsabilidad también de quienes están participando activamente? Porque le preguntaba, y quiero que en esta parte me responda la asambleísta Pozo, ya cuando saben, se enteran que esto está ocurriendo puertas adentro de un país, pues díganlo en la campaña, díganlo al inicio, díganlo cuando están la gente viendo por ellos, pero no cuando ya se acabó todo, no cuando ya no hay nada que hacer, no cuando ya evidentemente quedaron entre los últimos en las listas. A ver, unas personas que sí presentamos denuncias. Por ejemplo, los planes que presentan para la inscripción de las candidaturas son una vergüenza porque no dicen nada. Se debe entender que este es un país que tiene una cantidad de problemas, le enumero pocos. La energía, producción de energía eléctrica, producción de hidrocarburos, la seguridad, la educación, la salud y el trabajo. En los planes que presentan, creo que el más numeroso tiene 30 páginas, no se dice nada. O sea que también es una farsa demostrar que esas organizaciones ni siquiera tenían desarrollado un plan de gobierno claro, porque no lo tienen. Asambleísta Pozo, ¿y usted se prestó para esto también? No, señor, creo que es una muy mala apreciación de inicio, porque si usted recuerda, por algo hemos sido rebeldes ante esa posición. Y usted recordará que esa postura hace ahora que una organización política pretenda, por ejemplo, expulsar a media dirigencia nacional porque no hemos caído en contemplaciones respecto de circunstancias como estas. Nosotros bogamos, por ejemplo, por la participación de Dan Topic dentro de un proceso interno y democrático que finalmente no se dio. Y denunciamos y hemos denunciado a la interna sin tener todavía respuestas claras ni por parte del CNE ni por parte del TCE a la interna de la organización política. ¿Cómo describiría usted al movimiento Avanza?
Mire, ¿Cuál es la una tendencia? ¿Qué organización ideología que tiene? nació como una esperanza y que lastimosamente hoy tiene sus propios sepultureros. ¿Pero de qué que ideología? Es esta dirigencia nacional. Yo lamento mucho y no es la realidad, lastimosamente, de solo una organización política, sino de varias que deberán buscar mecanismos adecuados, idóneos para reinventarse dentro de una dinámica política totalmente diferente a la dinámica de hace un año, de hace 2, de hace 5 y de hace 10, y que tiene que ver de cara al futuro con las expectativas de la ciudadanía. Ser pragmáticas, ser reales, dejar de mentirle a la ciudadanía, por lo menos obtener pues el porcentaje de firmas que dicen que tienen, y como bien lo manifiesta el doctor Oleas. ¿Dónde están? Eso en votos. ¿Dónde están los militantes, los adherentes, los simpatizantes? En votos. Se necesitan 200,000 firmas. Se ha puesto aquí un ejemplo, que es un ejemplo pragmático. Por lo menos eso se debería sacar. Hay candidatos que no logran sacar ni 30,000 votos. Entonces, eso es un llamado de atención. Evidentemente el sistema de partidos no está funcionando bien. Evidentemente hay que hacer reformas y profundas que permitan volver, después de dinamitar estas bases que están rotas, que están mal estructuradas, que están condenadas a caer, hacer un repensamiento de lo que se debe fortalecer, porque yo también creo que las organizaciones políticas son extremadamente importantes para mantener una balanza y un equilibrio en un sistema democrático. No me quiero quedar con esto en el aire, asambleísta. Usted ha dicho que Avanza es una esperanza, pero es una esperanza de izquierda, de derecha, de centro. No, yo no le dije eso. Le dije que Avanza nació como una esperanza y fue una alternativa que hoy habría sido una gran oportunidad en medio de esta polarización. Ya no lo es más, definitivamente ya no lo es. No tiene ideología. Yo quisiera saber si le hago la misma pregunta que le estaba haciendo hace un momento Fausto. ¿Cuál es la ideología del partido con la que deben sentirse pues identificados los votantes? ¿Cuál es? La socialdemocracia. Avanza nace como un partido socialdemócrata. Esa es la filosofía que encuadra el estatuto y la política, la ideología con la que Avanza nace. Entonces es muy clara, no hay a dónde correrse. Es la socialdemocracia. ¿Y eso se ha roto o sigue siendo la misma ideología? Me refiero a todos quienes forman parte del partido así lo conocen, lo llevan, lo manejan el partido como tal. Bueno, quienes hemos creído en esa como una forma equilibrada de hacer política, sí. No le puedo responder por todos los demás porque evidentemente usted ve que hay un quiebre profundo dentro de la organización y se han visto cosas que no se debían haber visto nunca, ¿no? Hemos tenido candidatos como el señor que fue presidente del Barcelona, quien yo no conocí, ahora un señor Tillería, quien no conozco, pero respeto profundamente luego de este proceso en el que ha salido a dar la cara y a decir cosas que luego de un proceso electoral a nosotros como militancia también nos vuelve a decir, miren, no nos hemos equivocado, los problemas están ahí. No lo he dicho yo, lo dijo el candidato que esta directiva eligió. Entonces, evidentemente hay circunstancias como estas que, insisto, no son únicas de Avanza. Existen en varias organizaciones políticas y nos llamarán a la reflexión. Hoy yo tengo la posibilidad de ser la presidenta de una comisión que se encargará de tramitar estas reformas y creo que será el mejor escenario para poder dilucidar todo lo que no se pudo hacer anteriormente, requerir la información necesaria, convocar a todos los sectores y actores políticos, civiles, de control, las organizaciones políticas, para que puedan poner sobre la mesa y ampliar un debate que es absolutamente necesario para sanar todo este proceso de la estructura o reestructura de las organizaciones políticas. Bien, vemos lo que ha ocurrido entonces con Avanza, lamentablemente un partido que va, digamos que completamente de caída, avanza al despeñadero, diríamos, de alguna otra forma, pero ocurre algo similar también con el resto de partidos, incluso las estructuras que han sido históricamente las que han dominado el ambiente electoral. Referimos, por ejemplo, a Izquierda Democrática, un partido que está completamente dividido, Partido Social Cristiano con una crisis creo que sin precedentes. Todo nos lleva al mismo origen, doctor Oleas. Sí, porque no ha habido renovación de las directivas. Aquí se sabe que quién es el dueño del Partido Social Cristiano es el señor Nebot.
Y hasta que el señor del Chopo, que le nombraron, creo que embajador en un país, él fue durante 20 años el director del partido. Eso le demuestra de que no hay una renovación necesaria, un saneamiento para que nuevas personas vayan. Yo, por ejemplo, cuando las mujeres pusieron que por ley les pongan en las listas, dije, vea, así no se soluciona la democracia, porque aquí hay mujeres brillantes que quisieran hacer política, pero ninguna se va a esos partidos descalificados. Entonces las soluciones no van por ahí. Entonces tenemos que democratizar. Lo mismo con el proceso de democracia interna. ¿En qué partido se realizó un proceso de democracia interna? Por ejemplo, la señora Luisa González le nombró alguna directiva. No, fue nombrada directamente por el señor Correa. Hablemos la verdad. Las famosas primarias no existen. No existen, no han existido, es una farsa. Y eso está en la ley. Entonces, les repito, si nosotros controlamos el número de afiliados y de adherentes y les permitimos que ejerzan mediante el derecho al voto la nominación de directivos, la nominación de candidatos, la cosa va a cambiar. Si el Consejo Nacional Electoral realiza los controles del uso del Fondo Partidario Permanente para tener escuelas de capacitación permanentes, las cosas van a cambiar. Si les exigimos, por ejemplo, que mediante una página web, que todos los partidos nos indiquen cuál es su punto de vista para la solución de los problemas que tenemos. Usted ha escuchado, por ejemplo, en este proceso electoral, si algún partido se ha pronunciado sobre cuál es la solución para la crisis de petróleo. Ninguno. Mantienen un silencio absoluto. Y en muchos otros temas también, sí, que son importantes lo para mismo. el país. O sea, eso les importa, pero eso sí, van en lo que yo llamo concurso nacional de mentiras. Yo les voy a dar préstamos al 5%. Claro. Señores, no, queremos ver cómo van a solucionar. Ahora hay luz porque llueve, deja de llover, ¿qué vamos a hacer? Señores, la producción de petróleo cada vez está yéndose de pique, pero ya salieron los 6.800 sindicalistas a decir de que si no cuentan con ellos no va a haber inversión. ¿Quién va a invertir con un centavo? Entonces esos grandes temas son los que queremos dilucidar, discutir, conversar. Y eso provocó una cosa que es más triste. Ante el fracaso de las organizaciones políticas, los ciudadanos se alejaron de la política. Así es. Repudian la política. Hasta hace un mes antes de las elecciones, el 66% no sabía por quién votar. Entonces, o no les interesa tampoco, ¿no? Es que no les interesa. Y si no fuera el voto obligatorio, ni siquiera comparecerían a votar. Entonces, eso tenemos que componer con reformas pequeñas como lo que les digo y procesos de reeducación. Tenemos el Instituto de la Democracia, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Alguna vez han escuchado que presente algún proyecto de educación cívica para mejorar la democracia en el Ecuador? Leyes hay, falta operadores. Y lamentablemente debemos comenzar por lo inicial. Comencemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre nuevos consejeros, 5, porque ya están todos en funciones prorrogadas. O sea, tenemos que dar un buen total. Y ahora, como dice Lucía, que va a estar de presidente de la comisión, quizás me inviten. La solución decía, porque ya se nos fue. Quizá la solución no está en quitarle los recursos, los pocos recursos, porque también estamos hablando, creo que de 7 millones, quitarles a las organizaciones políticas. La solución no está ahí. Nuevamente, señores, busquemos cuáles son las causas que provocan esto y no demos solución a los defectos que la mala aplicación de la ley o la falta de control están provocando en el Ecuador. Pero la solución entonces estaría en que confiemos en que se nombren a consejeros responsables que realmente velen por el bienestar del país. ¿Es esto posible en nuestro país? Yo creo que sí, pero mire usted, todos se dedican, por ejemplo, en el pliego de preguntas a analizar la aplicación de la ley de elecciones, pero nadie dice cómo visualizan, cómo miran lo que es la organización, la conformación de las organizaciones políticas. ¿Por qué no nos preguntamos que vayamos a una presentación verbal, no escrita, que no les den preguntas? Y eso hay que debatir. Nuevamente, un país que quiera avanzar en democracia sin organizaciones políticas no puede avanzar, porque se intentó hace muchísimos años cuando Flores Cordero propuso que simplemente se elimine de la ley la obligatoriedad del voto, de que un candidato sea afiliado a un partido, quería la libre participación, pero tampoco se puede pensar que un Estado no puede organizarse con un sujeto que salga. Si los ciudadanos quisieran que analicen esto, un presidente que no tenga 2,000 personas de primera calidad para que maneje toda esa amplia estructura del Estado, le va a ir mal. Necesita especialistas en salud, en educación, en relaciones internacionales, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces vayamos poniendo las cosas muy claras. Este país necesita gente que se ponga a analizar cómo manejar todos los procesos que nos institucionalicen. ¿Alguien ha hablado de la justicia? Sí, un movimiento que quiere liberar a los que están sentenciados, pero a nadie de cómo manejar una justicia profesional independiente, cosas básicas. Entonces a mí me preocupa mucho cómo están actuando la clase política a espaldas de las necesidades del pueblo ecuatoriano y después, claro, van y se reparten los ministerios. Y eso más, los ministerios donde hay recursos, porque yo nunca he visto que se peleen por el Ministerio de Educación. Todo eso también es parte de la corrupción que existe en el país, lamentablemente. Que no la debemos aceptar. Y si sabemos que las organizaciones políticas son corruptas, mal manejadas por un grupo pequeño de gente, pues demos la solución a eso. No nos vayamos nuevamente a dar solución a los problemas que suscitaron por una mala organización. La ley es clara, la ley es buena. Simplemente pulámosle un poco y apliquemos la ley. Que eso no lo quieren hacer ni los señores asambleístas que están ahora protegidos por estos malos consejeros y por una ley que mi criterio sí es clara, es buena y que puede, bien manejada, darnos una mejor democracia futuro. Parte también por tener autoridades que asuman también sus responsabilidades, que asuman también que todo esto es parte de una consecución de errores. Tenemos ahora, lamentablemente, como ha dicho el doctor Oleas, partidos sin estructura, partidos sin militancia, partidos también donde no ha existido la democracia interna. Al final, no son ni partidos ni movimientos y es lo que tenemos por ahora, María del Carmen. Sí, lamentable la realidad y justamente por eso existe, Fausto, esa desconexión que yo decía y que también mencionaba el doctor Oleas entre los ciudadanos y la política. Ese es el resultado. Y ya vimos el resultado también en las elecciones. Esa desconexión se expresa precisamente en las urnas y los partidos políticos tienen una deuda gigante con los ciudadanos. Gracias al doctor Oleas por haber estado con nosotros. También agradecemos a la asambleísta Lucía Pozo, quien se nos desconectó un poco antes de hora. Entendemos que pudo ser algún problema de conexión. En todo caso, gracias nuevamente a los dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.